vicepresidente de Estados Unidos se encuentra en nuestro país, creo que hay que aprovechar la visita para tratar los temas que sean beneficiosos para el Ecuador. Surgió una discusión en redes sociales acerca de la colocación de una bandera en el Palacio de Carondelet, como todos lo tienen que saber. Creo que la discusión no tiene que versar sobre si se coloca o no una bandera para recibir a un representante de un estado, cualquiera que sea este. Creo que hay temas mucho más profundos de los cuales hay que estar pendientes. Yo también mencionaba a través de mis redes sociales que es importante aprovechar esa visita para preguntar cuántos niños ecuatorianos han sido separados de sus padres en esta política antimigratoria inhumana que está manteniendo el gobierno de Estados Unidos, no solamente con los migrantes ecuatorianos, sino con los migrantes en el mundo. Así es. Y también, por supuesto, aprovechar para tratar temas, insisto, como nuestro principal socio comercial, tratar temas que sean beneficiosos para el país, siempre anteponiendo los intereses del Estado antes que los intereses particulares y, por supuesto, pensando en función de país. Nosotros de la Asamblea Nacional, particularmente en mi caso como asambleísta, estaré vigilante de que esto así sea y que no se vaya a menoscabar los derechos de los ecuatorianos ni que se vaya a poner en riesgo todo lo que tenga que ver la producción de los ecuatorianos, la parte de la agricultura en el Ecuador y todos estos temas que de pronto pueden preocupar con la posible firma de un tratado de libre comercio. Abogada, ¿no hay que satanizar entonces esta visita? No, por supuesto que no hay que satanizarla, así como no hay que satanizar ninguna visita que hace ningún representante de ningún país al Estado. Insisto, la discusión no tiene que versar o no tiene que girar en torno a si se coloca o no una bandera, ¿no? Creo que la discusión es mucho más profunda, hay temas mucho más importantes que podemos sacar provecho de esta visita. Que si se entrega o no soberanía por poner una bandera, discúlpeme, a mí me parece hasta un poco ridícula la discusión. Creo que tenemos que elevar el nivel de debate en el Ecuador, tenemos que aprender a ser objetivos, tenemos que aprender a dar una opinión objetiva, juzgando además con todos los hechos que no solamente tenemos en este gobierno, sino también en el gobierno anterior. Esto puede ser también un paso o un buen paso, si es que se quiere, para tener acuerdos bilaterales o más bien préstamos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a la visita oficial, a la agenda que se ha hecho pública por parte del gobierno del Ecuador, son 4 los temas que se van a tratar con el vicepresidente de Estados Unidos. Los asuntos comerciales, migración, como yo lo mencionaba, seguridad y también la situación de la frontera. Es importante también que quienes nos escuchan sepan que el 32% de las exportaciones del año pasado, es decir, el 2017, a Estados Unidos, fueron aproximadamente de 6.056 millones de dólares, el 23% de las importaciones fueron a ese país. A comienzos de este mes, todo el mundo sabía que pues, el vicepresidente de Estados Unidos iba a venir al Ecuador y por ende se debe preparar una visita, insisto, una agenda que pueda abarcar todos estos temas siempre en beneficio de los ecuatorianos. Yo creo que hay que hacer varios análisis antes de entrar a los aspectos específicos de la ley que aprobó la Asamblea Nacional. Siempre yo decía al principio, cuando tenemos un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que toca temas sensibles como los temas económicos, tenemos que ver a quién va a beneficiar y a quién va a afectar. No quiero satanizar los proyectos de ley que contienen remisiones, porque en el gobierno anterior también se hicieron. Eso creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Siempre yo lo dije, este proyecto de ley, si uno lo lee, bastaba con revisarlo en su totalidad para darse cuenta a quiénes beneficia, a quiénes iba a beneficiar. Y en su gran mayoría, por no decir casi en su totalidad, beneficia a los grandes contribuyentes, a los que más tienen dinero, a los que más tienen facilidad de pago. Desde ahí yo me opuse y dije, no es lo mismo condonarle multas e intereses a ese empresario, a ese contribuyente, a ese emprendedor que nos está escuchando y que por cualquier razón, por la crisis económica, por la situación difícil que atravesó el país en los últimos años, económicas me refiero, que no dependían además de un tema interno, sino factores externos, su negocio quebró, entonces está endeudado con el servicio de rentas internas y no puede pagar. No es lo mismo frente a un negocio que tiene facilidad de pago, que son los grandes contribuyentes, que se le perdonen las multas e intereses. ¿Cómo así? ¿A cuenta de qué? No se puede medir con la misma vara al que tiene facilidad. Y además esos grupos generaron utilidades. No solamente eso, al que no paga, no porque no puedo, sino porque no quiero y me convierto en evasor, al
o al empresario que acaba de mencionar que no paga porque es un deudor de buena fe. Entonces, si se quiere condonar multas e intereses, insisto, el proyecto de remisión no es malo, pero hay que decirle al Estado lo que es. El proyecto de remisión básicamente es para obtener liquidez, porque el gobierno necesita liquidez, insisto, tampoco es malo, pero ese proyecto de ley debe venir acompañado de ciertas medidas que garanticen la dolarización en el país, que beneficien a todos de acuerdo a sus ingresos, que si el gran contribuyente se va a beneficiar o el rico se va a hacer más rico, lo mínimo que debe pasar es que el de la clase sencilla, el ciudadano común, el ciudadano de a pie y el de la clase media también puedan pues mejorar sus ingresos. Esa es mi principal crítica como concepto al proyecto de ley. Queremos condonar intereses de acuerdo, pero no podemos medir con la misma vara a todos. Ahora, dentro de los aspectos negativos, para mí, el tema más sensible es el tema que toca las utilidades de los trabajadores, que lastimosamente no fue debatido con toda la atención que este tema debió tener. Entonces, por preocuparse de otros temas, por preocuparse de incluir las propuestas que los grandes contribuyentes querían que se les incluyan, no se incluyeron o no se tomó en cuenta un artículo específico que además es inconstitucional, que vulnera los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores del país. Y lo explico muy rápidamente, si me permite. ¿Qué dice textual el artículo que se aprobó? Dice lo siguiente: el pago y desistimiento efectuado al amparo de esta ley no implica ni constituye aceptación de los conceptos contenidos en los actos de determinación que los originaron, y al tratarse de un régimen de remisión excepcional de rango legal, no alterará la utilidad de ejercicio declarada por el contribuyente para los efectos de la aplicación del artículo 97 del Código de Trabajo. ¿Qué significa Lo explico en lenguaje sencillo. Para que la gente no se entienda. Esto quiere decir que si un contribuyente acepta que debió haber declarado más renta a la administración tributaria de años anteriores, la administración tributaria le está diciendo: págueme la diferencia de renta que usted está aceptando que me debe, pero eso no quiere decir que si usted declara más renta de los otros años, eso no quiere decir que tiene que pagarle las utilidades a los trabajadores. No solamente que dice eso no quiere decir, dice textual: bajo ningún concepto que usted reconozca esa diferencia, tendrá que pagar las utilidades tal como lo establece el artículo 97 del Código de Trabajo. Esto es gravísimo. Hay una trampa que afecta a los trabajadores, entonces. Pero por supuesto, hay una trampa que afecta a los trabajadores y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, insisto. Porque no puede ser que el Estado, con plata que no es de él, del Estado como tal, esté decidiendo. Es decir, usted decide con su plata, ¿verdad? De acuerdo a su sueldo, usted decide. Pero usted no puede decidir de mi ingreso, no puede decidir del ingreso del ciudadano que nos está escuchando en este momento. Eso es lo que está haciendo el Estado. Si él quiere perdonar multas e intereses de su presupuesto, claro, excelente. Pero ahora, no toque la plata de los trabajadores. Abogada, ¿eso significaría afectar la legalidad y consecuentemente regresión de derechos en materia laboral? Por supuesto. ¿Sería inconstitucional entonces? Es inconstitucional. Y quiero recordar este espacio para citar textualmente lo que dijo el presidente Lenín Moreno el día 9 de abril cuando anunció las medidas económicas. Él dijo textual: siempre garantizando los servicios sociales y los derechos de los trabajadores. Lo anunció el país y dijo: cualquier medida que se anuncie no afectará los derechos de los trabajadores. Y el 19 de marzo, bueno, un mes antes, dijo textual: con expectativa y con optimismo esperamos que la resolución de la Corte Constitucional restituya tanto los derechos de los trabajadores a las utilidades como el aporte responsable del gobierno a la seguridad social. Esto cuando se hablaba del techo de las utilidades. Sí, está en manos del Ejecutivo. Él, en su capacidad de veto, tiene esta alternativa. Ojalá que estas entrevistas, ojalá que estas denuncias, no solamente de mi parte, sino también ya del sector de los trabajadores, puedan llegar al presidente de la República para que vete y elimine de esta ley este artículo que, insisto, va en menoscabo de los derechos de los trabajadores. El día de hoy yo estoy firmando una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, en donde le hago conocer, no solamente desde la parte política, sino también desde la parte legal y constitucional, el gravísimo error que se estaría cometiendo y cómo se estaría vulnerando los derechos de los trabajadores. ¿Qué propuse yo? No solamente que se elimine, porque sabemos que desgraciadamente cuando los trabajadores entran en un proceso para reclamar sus utilidades, siempre el trabajador es la parte más débil. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que garantizar que el trabajador vaya a hacer uso efectivo de sus derechos. ¿Qué dije yo? Que el Servicio de Rentas Internas tenga la obligatoriedad de publicar en su página web
un listado de esos deudores que van a acogerse a la remisión de intereses y multas por pago del impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que los trabajadores a nivel nacional o ex trabajadores de aquellas empresas puedan saber pues que el ex empleador o actual empleador va a declarar renta de los años anteriores y así poder ejercer sus derechos. O, en otras palabras, si yo trabajé en X empresa hace 3 años, en el 2015, y me entero que esa empresa está pagando 10 millones de dólares de la diferencia de renta que le debe la administración tributaria. Entonces yo me pondré de acuerdo con el resto de trabajadores para que no solamente pague la renta, sino que además pague las utilidades, que es un derecho de los trabajadores consagrado en la Constitución y también, por supuesto, en la Ley de Justicia Laboral. Abogada, hay otro tema que también ha generado mucho debate, que es el que tiene que ver con el Banco Central del Ecuador, que se limita en la ley la prestación al Ministerio de Finanzas, y también se habló de los recursos del IES. ¿Esto quedó infirme sobre todo en los recursos del IES? Mire, yo también me estaba olvidando algo al principio de esta entrevista. La semana pasada, yo no sé si ustedes estuvieron en el Pleno de la Asamblea Nacional, para que se puedan dar cuenta de cómo y en qué contexto y bajo qué circunstancias se aprobó este proyecto de ley. Durante las últimas horas antes de votar, asambleístas social cristianos conversando directamente con el presidente Esteban Albornoz, y prácticamente les faltó coger la computadora a los asambleístas social cristianos y tipear lo que ellos querían y sacar lo que ellos no querían. Que en principio no es mi comentario superior, pero puede ser, si son propuestas buenas, enhorabuena, bienvenido. Pero se hizo un proyecto de ley a imagen y semejanza de ellos. ¿Qué dijeron? Apruébenme en paquete todo lo que yo quiero y lo que yo no quiero, sáquenmelo para hacer segunda moción, porque se aprobó en 2 mociones. En una moción, es decir, estoy de acuerdo con todo esto, pero no estoy de acuerdo con 2 cositas, entonces con esas 2 cositas, sácamenlas. ¿Y entonces, eso lo atribuye a los social cristianos usted? Por supuesto, pero eso no es llegar a consensos. A los que me están escuchando, eso no es llegar a acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos, ¿qué significa? Decirle a la bancada social cristiana: ¿cuál es el tema que te preocupa a ti o a ustedes como bancada? ¿Les preocupa que la gente que gane más de $100,000 ya no pueda deducir impuesto a la renta? De acuerdo, revisémoslo. ¿Qué le preocupa a la bancada de Creo? Pero más allá de eso tiene que haber un denominador común y decir, aquí todos nos llenamos la boca defendiendo los derechos de los trabajadores. Entonces, llegar a acuerdos mínimos hubiese sido, tenemos que excluir este articulado que vulnera los derechos, revisemos otros temas que pueden ser sensibles, ojalá en el veto se pueda aún corregir algo, pero no simplemente decir con 2 o 3 personas, aprobémoslo así, y entonces así como está aprobado solamente votamos tú y yo. Por eso que se aprueba con 73 votos. Pero el documento prácticamente o aparentemente recoge las propuestas de diferentes sectores que se vino realizando en la Mesa de Desarrollo Económico. No es así, no es así. Creo, al menos para citar un ejemplo, entiendo, se recogió la propuesta de la eliminación del ICE al gas. Y además también se recogió la propuesta de ellos respecto de que el límite de la deuda será del 40%, pero va a ser de una deuda total. Ya no hace esta diferencia de lo consolidada y de lo agregada. Claro. Pero aquí viene lo grave, aquí viene la trampa. Se le está diciendo, a pesar de este artículo que se incluyó en el proyecto de ley, se le está diciendo al gobierno de Lenín Moreno, pero el gobierno actual tendrá 3 años para endeudarse lo que quiera, porque esto aquí va a operar en 3 años más. Pero la Asamblea tiene también facultad ahí para la autorización. Correcto. Lo que pasa es que, veamos, si hubiese sido un proyecto de ley que realmente beneficia a todos los sectores. Por último, esto no se trata de un tema de derecha o de izquierda, porque cuando se trata de un tema económico, aquí el ciudadano ve si me beneficia o no me beneficia. Si hubiese sido entonces un buen proyecto, un proyecto que recoja todas las inquietudes, hubiesen pues obtenido los votos de Creo. Digo, si es que hubiesen analizado realmente por qué solamente el bloque, no sé, el bloque el ex APA, hoy RC se opone, o algunos independientes nos opusimos. Entonces se trata para mí, y hablo desde mi punto de vista, de un tema ideológico, se trata de un tema pragmático. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Se está vulnerando los derechos de los trabajadores, se los está vulnerando. Se está beneficiando a los grandes grupos. Mire, por ejemplo, la pregunta que usted me hacía, el tema de la banca central. Ajá. ¿Qué le está diciendo entonces a la banca central? Usted ya no puede comprarle deuda al Estado, ¿no? Solamente lo podrán hacer ¿quiénes? Las instituciones privadas. Entonces, son temas que quizás el ciudadano común no los entienda a la perfección, pero lo que se busca o lo que se va a conseguir es todo lo contrario a lo que se desea, que es mantener y nivelar la balanza comercial, proteger la dolarización, proteger a nuestros productores, garantizar la recaudación tributaria, generar cultura tributaria y hacer una correcta recaudación
desde el buen deudor y que el deudor de mala fe, ese moroso, ese evasor, no vaya a estar esperando cada remisión de cada gobierno para coger millones de no va a pesos ayudar de el multas de candado que intereses. se estableció, no Claro, va a hay ayudar. un candado, doctor. Pero es que ese candado no sirve de nada, porque les explico, el candado que se puso fue que en 10 años los que se acojan a esta remisión no podrán volver a acogerse. Así Habrán nuevos. a Pero lo ¿quién mejor. quita que el día de mañana las fuerzas políticas en la Asamblea cambian y me Dependerá cambian de ese las proyecto? mayorías políticas. Exactamente, que la gente sepa que ese candado puede ser fácilmente reformado en cualquier momento, en un mes, en 6 meses, el próximo año. Entonces, si realmente se quería evitar que los mañosos estén cada vez y cuando aprovechándose de la administración tributaria, el candado debió haber sido hacia atrás. Es decir, que los que se acogieron ya a la remisión del 2015 no se cojan pues en esta. Y yo también lo dije en la intervención del Pleno, porque nos llenamos la boca diciendo no vamos a permitir que los morosos se burlen de la administración. Pero el que no sabe, el que no conoce esto, y se los digo en este momento, insisto, el día de mañana esto puede cambiar. ¿Qué 10 años? En un año puede cambiar esta situación. Entonces vamos a tener siempre a los grandes contribuyentes, evasores y deudores de mala fe, burlándose de la administración tributaria. Abogada, en el documento se establecen varios incentivos para todos los sectores, se ha dicho mucho, pero ¿cuál es el compromiso o el texto establece el compromiso para los sectores empresariales de que generen determinado número de empleos? Pero que ese no es se el ha otro objetivo, determinado ¿no? cuántos o cómo, ¿no? Mire, eso tampoco se incluyó cuando el proyecto original del Ejecutivo llegó a la Asamblea Nacional. Debo decir que cuando asistí a los debates dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, además de proponer algunas otras cuestiones, que debo reconocer que algunas fueron acogidas y otras no, y las que sí fueron acogidas fue esta que voy a mencionar, en cuanto a la exoneración del impuesto a la renta a inversiones nuevas, que va más o menos desde los 8 años en ciudades como Quito y Guayaquil, hasta 20 años para inversiones industriales en cantones fronterizos y turísticos en la costa del Ecuador. Esto quiere decir que una nueva inversión, ya sea de una empresa constituida o de una nueva empresa, no va a pagar por años impuesto a la renta. Y claro, es positivo, pero ¿quién me garantiza que dándole tanto beneficio, porque no pagar impuesto a la renta por 10, 20 años es un beneficio monumental? Sin duda. ¿Cómo lo ato yo a esa contraprestación para el ciudadano y asegurarme que se va a incrementar la nómina laboral? Por eso es que esta condición o este beneficio se sujetó a que se aumente anualmente la nómina, incluyendo trabajadores jóvenes de hasta 25 años y desde 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque es la población que siempre se le hace más difícil conseguir trabajo. A la gente joven porque no tiene experiencia, y a los ya mayorcitos de 40 años, lastimosamente, los desechan por su edad, y ni se diga a los adultos mayores. ¿Pero se establece número o porcentaje de generación de puestos de empleo? No se establece un número específico, pero sí se establece un porcentaje por el número de trabajadores que tiene una empresa. Entonces, esto sí es algo positivo, debo recalcarlo, pero insisto, esto tiene que ir acompañado de otros beneficios que necesita el ciudadano. Por ejemplo, yo quisiera saber si los habitantes de Monte Sinaí, de Toctiuco, aquí en Quito, ¿cuántas de esas personas reciben una llamada del banco a decirle: buenas tardes, señor Rosero, le vamos a perdonar sus multas e intereses si nos paga el capital que nos debe desde hace un año? Sería fantástico que nos llamen, ¿verdad? A decir: oiga, le perdonamos las multas e intereses. Así como le llaman para ofrecerle la tarjeta de crédito. Que nos llaman, y también las telefónicas, ¿no? Que Ajá. nos llaman y revientan el celular a cada rato. Ojalá llamaran a decirle: ¿sabe qué? Le perdonamos. Entonces yo decía, si a la banca, porque la gente tiene que saberlo, si a la banca se le está perdonando multas e intereses, y la banca no es que tiene problemas económicos, porque si tuviera problemas económicos lo supiéramos. Tenemos en este momento un sistema financiero Sólido, fuerte y sólido. Y que eso es muy bueno, ¿no? Por supuesto que es muy bueno, pero de acuerdo, se le quiere perdonar a la banca multas e intereses, está bien. ¿Qué tal entonces si la banca le deja de cobrar al ciudadano lo que le cuesta retirar dinero de un cajero automático cuando no es de su banco, que termina pagando muchas veces hasta $1? Entonces, el ciudadano común tiene que sacar plata de un cajero automático que no es de su banco, le saca 50 centavos a ese banco, y su banco original le cobra 50 centavos más. Entonces, que la banca no le cobre pues al ciudadano común $1, y ya que el Estado le va a perdonar millones de dólares en multas e intereses. Abogada, Pero eso no se acogió por si acaso. Claro, el tiempo se me terminó. Usted entonces abriga para que el presidente de la República ponga un veto parcial, en definitiva. Debería existir un veto parcial, y si el Ejecutivo no veta las cuestiones y los aspectos fundamentales que estoy mencionando, la Asamblea debería
o ratificarse en su texto original o simplemente no dar los votos para aprobar el texto que envíe el Ejecutivo. Es decir, yo creo que aquí hay temas que nos trascienden a todos, temas que deben superar las ideologías, las visiones de derecha o de izquierda. El tema de los trabajadores, insisto, es medular, y todos los asambleístas que se llenan la boca diciendo defendemos a los trabajadores y sus derechos, esta es la hora de demostrarlo. Tenemos que oponernos a que este artículo esté incluido en esta ley económica urgente.